Ley de exoneración del IGB de los alimentos de la canasta básica familiar ya fue publicado en el diario oficial El Peruano. En ese caso la ley es el 31452 y conozcamos rápidamente esta ley. Muy bien, aquí tenemos la norma, vamos a quitar esto para que se aprecie mejor el documento. Muy bien, entonces la ley tiene como título Ley que exonera del impuesto, del IGB del IGB los alimentos de la canasta básica familiar. ¿Y cómo llegamos a esta ley? Voy a hacer un breve resumen. Diferentes bancadas presentaron diferentes proyectos de ley en los cuales mencionaban, querían que haya exoneración del IGB. Después se llegó a realizar un texto sustitutorio viendo los diferentes proyectos de ley y fue enviado al Poder Ejecutivo, el cual, en ese caso, Pedro Castillo lo observó. Una vez observada, en ese caso, el texto sustitutorio, lo envió al Congreso y obviamente con las propuestas del presidente Pedro Castillo. Y el Congreso en ese caso aprobó se allanó a los términos que puso el presidente Pedro Castillo y automáticamente ya se promulgó la norma o la ley. Hay que tener en cuenta, amigos, que no fue necesario que ya lo firme el presidente, porque como lo vamos a ver en el artículo 108 de la Constitución Política del Perú, ya no era necesario, pero eso ya lo veremos al final del video. Ahora vamos a hacer en ese caso un breve análisis rápido de esta norma, aunque nosotros ya lo hemos hecho, vamos a volver a realizar para poder refrescar un poco la mente y de qué habla ya esta ley. Bien, entonces, artículo número 1. La presente norma tiene por objeto establecer medidas extraordinarias relacionadas con el impuesto general a las ventas aplicable a los principales alimentos que formen parte de la canasta básica familiar, con la finalidad de atenuar el impacto inflacionario generado por la coyuntura económica internacional. Aquí básicamente está mencionando que el tema de la inflación no solo pasa en el Perú, sino a nivel internacional, y es algo correcto. Bien, no hay mayor análisis ahí. Artículo punto 2. Exoneración del impuesto general a las ventas. Aquí sí hay bastante análisis. Por ejemplo, el 2.1. Exonérese del impuesto general a las ventas hasta el 31 de julio del 2022. Hay que tener en cuenta que diferentes proyectos de ley de diferentes bancadas querían que en ese caso la exoneración durara hasta diciembre del año 2022. Pero en ese caso el presidente Pedro Castillo solo propuso que fuera hasta el 31 de julio del 2022 y también fue apoyado por diferentes, en ese caso, especialistas que mencionaban que no podía ser hasta diciembre, porque en ese caso probablemente ya la coyuntura internacional iba a hacer que ayudara a que disminuyeran los precios, pero ese es ya otro tema. Muy bien, entonces el otro punto, la venta en el país o importación de los siguientes bienes conforman la canasta básica familiar. Entonces vamos a hacer un breve resumen. Los productos en este caso son carne de aves de la especie Gallus domesticus frescos, refrigerados o congelados, huevos frescos de la gallina de la especie Gallus domesticus, azúcar, pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma, solo pan. Muy bien, entonces estos son los productos y acá al costado tenemos las partidas arancelarias que cualquier persona puede realizar la búsqueda, pero no va a ser tema de este video. 2.2. Para efecto de lo dispuesto en el presente artículo, la mención de los bienes es referencial, debiendo considerarse para los efectos del impuesto los bienes contenidos en las partidas arancelarias indicadas, que son estas de acá en el párrafo anterior, salvo que expresamente se disponga lo contrario. Bien, amigos, ahora vayamos al artículo número 3, que también es un punto muy importante para todas las personas que deseen en este caso utilizar o no el crédito fiscal. Uso del crédito fiscal. Los contribuyentes que comercialicen los bienes señalados en el artículo 2 podrán aplicar como crédito fiscal el IGB correspondiente tanto atención a las adquisiciones y o importaciones de los principales insumos requeridos en el proceso productivo de los bienes exonerados, los cuales serán determinados mediante decreto supremo refrendado por el MEF. En ese caso entonces hay que esperar el decreto supremo, que según el texto sustitutorio que leímos anteriormente sería en un plazo de aproximadamente 15 días, que probablemente aparezca aquí. Ahorita lo vamos a leer. Muy bien, amigos, entonces vamos a poder utilizar el IGB, en ese caso tanto de los insumos para producir en ese caso los bienes exonerados. Muy bien, amigos, entonces vayamos ahora sí a las disposiciones complementarias. Primera, habla de la vigencia. ¿Cuándo entraría en vigencia esta ley? Muchas personas piensan que ya entró en vigencia, pero no, amigos, todavía. Veámoslo.
Lo dispuesto en la presente ley entra en vigencia a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial El Peruano. Aquí este punto es muy importante. A partir del mes siguiente de la fecha de publicación. La fecha de publicación es exactamente 14 de abril del 2022. Entonces, amigos, entraría en vigencia recién al primer día del mes siguiente de la fecha de publicación. Entonces, recién entraría en vigencia a partir de mayo, el 1 de mayo. Ok, así que si es que ustedes piensan que ya ha disminuido, o mejor dicho, que ya no les van a cobrar el IGB, en este caso cuando compren los productos que aparecen en esta ley, no va a ocurrir hasta mayo del 2020. Y claro, el 1 de mayo de 2022. Muy bien. Segunda, normas reglamentarias. Mediante el decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanza, se establecen las normas reglamentarias necesarias para la adecuación de la aplicación de la presente ley en un plazo no mayor de 15 días. Muy bien, entonces el MEF tiene 15 días para, en este caso, reglamentar las, no, en este caso, bueno, para primero hablar del tema de, vamos a subir un poco para que ustedes vean, para el tema de los insumos requeridos, que en este caso entrarían para la elaboración de estos productos y cuáles entrarían para la aplicación del uso del crédito fiscal. Bien, entonces prácticamente eso ya lo habíamos dicho anteriormente. Vayamos a la tercera, Amazonía. Lo dispuesto en la presente ley es de aplicación a las operaciones de importación o venta de los bienes señalados en el artículo 2 de la presente ley que se realizan en las zonas comprendidas en la Amazonía, a que se refiere la ley 27037, Ley de Promoción de la Inversión de la Amazonía. Bueno, no voy a entrar a hacer mucho análisis en el tema de la Amazonía porque no tengo mucha información y no sería muy apropiado. Entonces, en la cuarta, Indecopi. Encárguese al Indecopi el monitoreo de los precios de venta al consumidor final de los bienes que forman parte de la canasta básica familiar comprendidos en la ley. Entonces van a tener que monitorear, supongo que en este caso, como mencionan aquí, a los diferentes mercados, porque la mayoría de personas que realizan las compras de la canasta básica familiar se realizan en los principales mercados de diferentes partes del Perú. Muy bien, amigos, entonces ya, ahora por lo tanto, el punto muy importante, ¿por qué digo que en ese caso ya no fue necesario la firma del presidente Pedro Castillo? Por lo tanto, habiendo sido reconsiderada la ley por el Congreso de la República, aceptándose las observaciones formuladas por el presidente Pedro Castillo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución del Perú, ordeno que se publique y cumpla en Lima a los 13 días del mes de abril del 2022. Muy bien, amigos, entonces si ustedes se percatan, aquí solo aparece María del Carmen Alba Prieto, presidenta del Congreso de la República, y Lady Mercedes Camones Soriano, primera vicepresidenta del Congreso de la República. Y nosotros vamos a leer la Constitución, vamos a agrandar esto un poco más. El artículo 108, y exactamente es el capítulo 3, que tiene como título de la formación y promulgación de las leyes. En ese caso vamos a hablar del artículo 108 y nos vamos al párrafo 3, que en ese caso habla de ese punto. Reconsiderada la ley por el Congreso, en ese caso como fue observada por el presidente Pedro Castillo, su presidenta la promulga con el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso, que fue justo lo que ha ocurrido. Entonces, amigos, por eso nosotros ya tenemos esta ley. Bueno, amigos, entonces solo nos queda esperar hasta el 1 de mayo del 2022 a ver cómo va a impactar esa norma a la canasta básica familiar. Muchos estudiosos e intelectuales mencionan que no se va a ver reflejado en ese caso en los mercados, porque hay un problema con el tema del IGB. ¿Cómo se va en este caso a recuperar, o cuáles son los insumos que en ese caso se podrían utilizar para el tema, por ejemplo, del uso del crédito fiscal, que habla del artículo 3? Para eso todavía tiene que pronunciarse el MEF, mediante un decreto supremo. Así que más análisis del tema, si es que se puede funcionar o no el tema de la exoneración del IGB, lo hablaremos en otro video. Pero hay que tener en cuenta que muchas personas que en ese caso compran a diferentes, no sé, supongamos tiendas, están en el RUS. Y si ellos están en el RUS, automáticamente
lo veo un poco complicado que se vea reflejado el descuento del IGB, pero eso ya lo hablaremos en otro video haciendo el análisis exactamente si es que puede o no puede impactar esta ley en la reducción del IGB para la canasta básica familiar, pero esto ya en real, ya no en norma, ya no en algo hipotético o en algo no hipotético básicamente. Muy bien, básicamente entonces listo, ya está publicado en el diario oficial del peruano la ley la ley 3145.2 y solo esperar hasta el mes de mayo. Debieron de repente unos días antes o después, como normalmente se hace una norma al día siguiente de su publicación, que pueda ser ya entrar en vigencia, pero eso no ha ocurrido. Muy bien, amigos de José Fernández, básicamente eso sería todo con el tema de la ley de la exoneración del IGB de los alimentos de la canasta básica familiar. Si ustedes tienen dudas, comentarios, sugerencias, lo pueden dejar en la caja de comentarios. Y ya saben, amigos, nos vemos en un próximo video.